Hoy en la microhistoria vamos a abordar a dos de los personajes más importantes de la historia latinoamericana. Por un lado Simón Bolívar, por el otro José de San Martín. Dos personalidades quizás controversiales porque siempre está la pregunta latiendo. ¿Quién fue mejor? ¿Bolívar o San Martín? En esa pregunta que se hace en realidad hay una cuestión. La entrevista de Guayaquil del año 1822 donde Bolívar y San Martín finalmente se encuentran no solo para profesarse su admiración mutua, que esto es cierto, sino que en realidad para ver quién políticamente quedaba mejor ubicado. Esto teniendo en cuenta que las dos personalidades son bien distintas. San Martín por un lado más metódico y más humilde, Bolívar por el otro era como más de ir al frente y poco pensante. Y en esto la diferencia entre los dos también se da en el ego. Mientras San Martín en ese tono de humildad prefería que el perfil se mantuviera allí, Bolívar quizás se sostenía en cuanto a un ego un poco más superior. En esto, en definitiva, lo que nosotros tenemos que entender es que la historia de San Martín, militarmente hablando, comienza desde muy temprano porque él sigue los pasos de su padre, militarmente, el padre general San Martín. Él se va a estudiar a España, él se instruye en el ejército español y desde muy chico ya está allí. De hecho, tiene la oportunidad de pelear con las tropas de Napoleón Bonaparte en el único foco resistente de toda España, que fue en donde él estaba y que tenía que ver con la ciudad de Cádiz. En esto nosotros lo que tenemos que marcar es que cuando San Martín vuelve para lo que nosotros conocemos como las Provincias Unidas del Río de la Plata, y digan lo que digan, yo insisto con esto siempre, la Argentina como tal no existía, estamos hablando de las Provincias Unidas o, como dicen graciosamente, las Provincias Desunidas del Río de la Plata por las situaciones internas que se vivían hacia adentro, las innumerables batallas y guerras políticas, pero también armadas. San Martín viene un poco también a decir qué es lo que está pasando en esta tierra, que en definitiva no se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque para Bolívar, como para San Martín, había algo superlativo. España, que era la gran potencia conquistadora, la gran potencia que dominaba todos estos territorios, como ya hemos visto en alguna microhistoria, en realidad no podía sostener la defensa de estas tierras. Ya había pasado con la invasión de los ingleses. Entonces, San Martín lo que ve es que hay que redefinir el rumbo político. De hecho, acá, en las Provincias Unidas, existía algo que se llamaba triunvirato. Lo primero que ve San Martín es que ese triunvirato no funciona y que necesitaba algo un poco menos tibio, como decimos hoy en día. Entonces San Martín apunta a organizar la cuestión política, primero teniéndose que hacer de un nombre. Por eso, la batalla de San Lorenzo le representa a San Martín uno de los rumbos políticos más importantes. El triunfo de la batalla de San Lorenzo le permite a San Martín pensarse políticamente como para ejercer un rol significativo desde lo que se conoce como la logia Lautaro y como lo que se conoce ya después como la deposición de ese primer triunvirato, la generación de un directorio y en ese directorio la aparición de los directores supremos. Que ahí es donde San Martín enarbola una alianza con Pueyrredón que le permite también a él encauzar lo que después se conoció como el cruce de los Andes, donde no nos vamos a meter por ahora porque si no es mucho. Hoy estamos enfocados en las dos personalidades, tanto San Martín como Bolívar, mientras que Bolívar no logra, por ahí, no logra efectivamente posicionarse en lo que es una futura declaración de la independencia de lo que se conoce como Venezuela y la cantidad de guerras que tenía dentro de lo que después también llamaron la Gran Colombia, que en definitiva esta poca posibilidad de asentarse no es lo mismo que está viviendo casi paralelamente San Martín, porque cuando San Martín piensa en el avance sobre Chile y logra la liberación de Chile después de dos batallas, también ya está pensando en encontrarse con la liberación del Perú. Entonces ahí vemos como algo de esta aparición de la personalidad metódica de San Martín. Entonces José de San Martín logra de alguna manera y a través de lo que también se conoció como el Plan Maitland ejercer este rol estratégico, pero Bolívar por ahí estaba librando batallas un poco más importantes y un poco más grandes. Finalmente, en este encuentro de Guayaquil entre los dos futuros próceres, hay un desacuerdo. Ese desacuerdo tiene que ver con la imposibilidad para San Martín de contar con un apoyo certero de Buenos Aires para poder concretar este famoso plan en donde, liberando Chile, liberando Perú, él podía sacarse de encima a los realistas españoles, es decir,
la futura Argentina, estas provincias unidas, podían sacarse de sus fronteras a los realistas españoles. Sin embargo, no contó con el apoyo de Buenos Aires. De hecho, Buenos Aires tampoco tenía los recursos necesarios, y esto hay que decirlo, para poder bancar lo que fue la parada del Perú. Más allá de esto, había una cuestión política de fondo que San Martín la define muy bien cuando dice que al final los enemigos de San Martín quisieron más a San Martín que sus propios amigos. Entonces nos encontramos en esta imposibilidad de San Martín de dar continuidad a esta batalla. De hecho, la batalla libertadora, ¿no? De hecho, le ofrece a Bolívar él ponerse a su disposición, que Bolívar tome la conducción de todas estas revoluciones, y finalmente él, trabajando para Bolívar, lleven adelante la liberación de toda América. Sin embargo, ahí Bolívar es donde pone el freno. Bueno, evidentemente Buenos Aires no te apoya, yo tengo otro tipo de apoyos para guiarme también en esto de lo que tiene que ver con la liberación latinoamericana, y en el proyecto superador del Perú y el Ecuador. Entonces ahí es donde San Martín definitivamente abandona el barco y dice, bueno, mi objetivo ya no está en esta revolución, mi objetivo está en el exilio, porque bueno, políticamente tampoco podía regresar a las Provincias Unidas, y ahí es donde San Martín emprende su viaje ya para nunca más volver. Entonces, entre las dos personalidades tenemos una cuestión un poco aventurada, ¿no? ¿Quién fue mejor, Bolívar o San Martín? La realidad es que no podemos hablar de mejores y peores, podemos hablar de contextos políticos que no eran los mismos, ni los que vivía Simón Bolívar ni los que vivía José de San Martín. Podemos hablar de situaciones culturales, no eran las mismas las de las Provincias Unidas ni las que abarcaba toda la revolución bolivariana, que se extendía, como decíamos antes, por Perú, Ecuador y Colombia. No podemos hablar de quién fue mejor o peor sin tener en cuenta que ambos contribuyeron a una causa multiprocesal, también si se quiere, porque en realidad no implicó un solo proceso la liberación de toda América. De hecho, yo lo mencionaba recién, por la carencia de metodismo y quizás hasta por la falta de humildad de parte de Bolívar, Venezuela tuvo que declarar varias veces su independencia, mientras que en el caso sanmartiniano los objetivos fueron concretos y no aislados de una realidad que es la que se vivía dentro de las Provincias Unidas. Entonces, entre ambos, la verdad que lo que se consigue como objetivo fundamental es lo que hoy conocemos como países americanos libres e independientes.